Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Quisiera, por favor, indicarles primero si funciona el audio. Sí, correcto, se lo escucha perfecto, doctor. Sí, doctor, se la escucha perfecto, fuerte y claro. Muy bien. Esa voz conocida, abarca, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. A ver, vamos a... Ya saben ustedes cuál es la mecánica, entonces les quiero pedir, por favor, para poder ir tomando nota de la participación, que alguien me diga cuál ha sido un poco, cuáles han sido un poco los temas, las diferentes temáticas que hemos visto en la sesión anterior. Por favor, un resumen para poder ir avanzando y calificar la participación. Muchísimas gracias. ¿Alguno, por favor? Bueno, mi doctor, como usted mencionaba en las clases pasadas, bueno, usted más que todo mencionaba sobre, era el origen del derecho societario y cómo rige en la sociedad. Usted mencionaba que, bueno, es un grupo de decirlo, que bueno, el derecho societario tiene relación de cierta manera con el derecho mercantil, usted mencionaba eso, y que, bueno, no es específicamente eso, pero sí nació en la materia de derecho mercantil, pero ya con el pasar del tiempo, el derecho societario vino dándose, bueno, fue evolucionando, y bueno, y tuvo la capacidad para independizarse, bueno, hasta ahí, y otros ciertos aspectos usted mencionó, que bueno, sería mejor que usted los vaya recalcando con el pasar de la clase, doctor. Muy bien. ¿Qué he considerado, Victorero? Profesor, también hablábamos sobre el Hans Kelsen, que era una persona jurídica, también sobre el derecho romano, que nos estipulaba varias sociedades, como los societas, los Annius Reis, Societa Opinius Bonorum, y entre otros temas también. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, por favor? Doctor, también hablamos en ese caso de los elementos dogmáticos de la personalidad, recalcando que esta estaba entre la capacidad jurídica y el estatus jurídico. La capacidad jurídica trataba que tenía la capacidad de acción o de comportarse, y este aquí era de subjetividad, que era también considerada como decisión o culpabilidad. Y el estatus jurídico estaba basado en los derechos, facultades y obligaciones que ésta adquiría. Y Muy bien. también, abogado, quería recordarle que nos quedamos hasta antes de la noción de la sociedad como contrato. La noción de sociedad como contrato. Muy bien. Un segundo, por favor, déjenme desconectar esta cosa. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya tenemos más o menos unos lineamientos específicos y claros sobre lo que sería la sociedad como persona, como personalidad, y de su diferenciación respecto de la sociedad como contrato, que vamos a hacer unos lineamientos. Previo a eso, me gustaría puntualizar dos o tres cuestiones que se requieren para poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferenciación específica entre una sociedad civil, una sociedad de tipo civil, y una sociedad comercial o una sociedad de tipo societario específicamente? Para que exista una sociedad, según el vigente derecho, estamos haciendo unos lineamientos genéricos, ¿no? Según el vigente derecho, en una normativa genérica, debe existir una relación de duración, de exteriorización, debe tener un origen negocial, con unos específicos aportes
que constituyan un patrimonio separado, diferenciado de los aportes de los socios, perdón, del patrimonio de los socios. Esto es lo que se conoce como el principio de división patrimonial. Con una organización diferenciada, aunque fuese mínima, no siendo suficiente, ojo, no siendo suficiente en el marco de la búsqueda de una finalidad común. En nuestras definiciones previas, Doctor, disculpe, ¿puede repetir? Porque no se le escuchó el audio, como que se le apagó. Ya, ahí, ¿me escucha ahí? Sí, doctor. Muy bien, mil disculpas, mil disculpas. El problema es el internet, el problema es que hay horas que son mejores y horas que son peores. Y un poco la práctica de estas semanas, de estas 2 semanas, me llevan a que hay dificultades. Por ejemplo, a esta hora comienzan las dificultades entre 5 o 6 de la tarde, ya es tremendo, se pone el sistema. Y luego en las horas iniciales de la mañana hay ciertos problemas, he tenido. Pero bueno, trataremos de que estas dificultades no nos impidan poder trasladar los conocimientos. Entonces voy a repetir toda la idea. Para que exista una sociedad en los términos de una legislación, en los términos del ordenamiento jurídico vigente, genérico, debe existir una relación de duración. Relación de duración. Esa relación debe ser exteriorizada, plasmada, participada. Una voluntad, por ejemplo, la sociedad que tendrá una fecha de duración de 100 años, 50 años, etc. Una específica relación de duración. Puede ser que en el transcurso del tiempo cambie, se acorte y se extinga. O puede suceder que en el tiempo esa vocación exteriorizada de relación temporal se prolongue. Pero este es uno de los primeros elementos. Entonces, insisto, debe existir una relación de duración exteriorizada y de origen negocial. De origen negocial. Con unos específicos y concretos aportes que constituyan un patrimonio separado, diferenciado, autónomo del patrimonio individualmente considerado de cada uno de los socios. Esto es lo que constituye el principio de división patrimonial, que está relacionado con lo que hemos hablado en la clase anterior. La personalidad tiene como connotación básica la diferenciación patrimonial. Les pregunto, ¿pudieron observar las clases? ¿Están subidas ahí en un link en YouTube? ¿Pudieron observarlas? ¿Sí pudieron acceder? Yo no he podido, doctor. No he encontrado en la página todavía. ¿Ya están todas las clases subidas? Ya están subidas, sí. Yo las voy a revisar, doctor. Yo tuve la semana pasada problemas para ingresar. Estaba colapsada la plataforma y yo no pude entrar a su clase la semana pasada. Entonces, sí, hasta ayer yo busqué en la página, pero no lo encontraba. Está en la primera sección, aparece. En la primera sección. ¿Alguno de ustedes pudieron observarla? Yo me percaté que estaban los videos subidos, pero no he ingresado para ver si están de forma correcta. Sí, doctor, si están, usted hace el link ahí, hace clic ahí en el campus virtual y le envía al YouTube. Excelente, muy bien. Entonces sí aparece. Les pido, por favor, que intenten escuchar las grabaciones. Vamos a ir mejorando, ¿no? Todo esto es nuevo, es un mundo nuevo para ustedes y para quien está hablando. Entonces, les pido que tengan paciencia. Bueno, pero ya he logrado hacer eso a través de una cuenta en YouTube y ahí voy a subir las clases. Todas las clases las voy a subir. Bueno, como tengo algunas materias, entonces van a estar disponibles de todas las asignaturas. Voy a subir también de un seminario que yo realizo, un seminario permanente de Derecho Penal que yo tengo. Entonces también voy a comenzar a subir esas clases. Tengo grabadas como unas 12 o 15 clases que van a estar subidas a partir de la próxima semana. Pues bien, regreso. Vamos a ver.
Insisto, para que exista una sociedad según la actual normativa vigente, es necesario que exista una relación de duración. Esa relación de duración debe estar exteriorizada, debe ser de origen negocial y debe estar establecidos unas aportaciones que constituyan un patrimonio autónomo, diferenciado del patrimonio de los socios participantes. Esto es lo que se conoce como principio de división patrimonial. Debe existir también una organización diferenciada, aunque fuese mínima, no siendo suficiente la simple o mera actuación con la finalidad común. Es decir, no basta actuar, reunirse y actuar para perseguir la finalidad común. Esto es lo que constituiría una sociedad en sentido lato, una sociedad en sentido básico, una sociedad genérica. No, para el derecho societario se requiere algo más. Es decir, que esa sociedad, que esa organización jurídica, que esa persona jurídica, en los términos que hemos explicado aquí, permita contraer derechos y obligaciones y que sean imputables diferencialmente a ese patrimonio que se autogestiona. Es decir, tiene que estar ligada al principio de organicidad. Repito, la última idea. No basta la mera persecución de unos específicos fines comunes. Es necesario que exista una organización con capacidad jurídica para otorgar obligaciones, para contraer obligaciones, para ejercer derechos que sean imputables de manera diferenciada respecto del patrimonio autogestionado. Es decir, tiene que haber una actuación independiente. Vamos a ver, es cierto que hay una gran discusión, una amplia discusión. Dice, la sociedad no puede moverse, la sociedad no es un ser humano. Pero es indiscutible que la sociedad actúa de un modo totalmente diferenciado a lo que persiguen los socios y los accionistas. Es más, hoy en día, si nosotros nos ponemos a pensar las grandes sociedades, sobre todo las sociedades cotizadas, ¿qué es lo que quieren los accionistas de Uber, por ejemplo? ¿Ustedes conocen a Uber, la empresa Uber? ¿Qué es lo que quieren los accionistas? Los accionistas estarían interesados realmente en la persona que se inscribe para prestar el servicio a través de su vehículo. Están interesados en que haya una correcta gestión de la sociedad, pero involucrarse en el manejo, en la gestión del patrimonio en específico, me parece que sería muy exagerado afirmarlo, ¿no? Tal vez en las sociedades familiares habría una presión, pero aún en ese caso se puede reconocer una gran diferenciación respecto de los titulares, de los socios titulares de las acciones y del patrimonio autónomo de la sociedad. Ojo, debemos matizar esto, ¿no? Obviamente, los socios quieren que la sociedad marche bien y genere rendimientos. Eso nadie lo duda. Pero llegar a afirmar que la sociedad y los socios son lo mismo resultaría hoy poco plausible e incluso inadecuado. Precisamente eso es lo que se denomina el principio de organicidad, la capacidad de actuar de manera autónoma que las sociedades hoy tienen. La sociedad civil, porque estamos hablando de la diferenciación entre una sociedad civil y una sociedad comercial, una sociedad propia del derecho societario. La sociedad civil no se diferencia sustancialmente de la comercial, pues la división que determina aquel que realiza las actividades en el marco del derecho societario y utiliza una sociedad, permitiría calificar directamente como comercial a una sociedad. La actividad mercantil, por su parte, va generando una serie de estructuras societarias complejas que se califican como comerciales, independientemente de su actividad. Por ejemplo, la sociedad por acciones, la sociedad en comandita por acciones o la sociedad de responsabilidad limitada. Cualquiera que sea el tipo social que nos encontremos enfrente, en el fondo, los tipos sociales están vinculados con una actividad de corte comercial.
La comercialidad, por la estructura, se acentúa en las leyes mercantiles y societarias, donde aún incluso la sociedad colectiva, que podría asemejarse mucho a la sociedad civil, es siempre una sociedad comercial, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique. Desde esta perspectiva, gran parte de la doctrina en este marco, en este ámbito, acepta que la sociedad civil constituiría un tipo específico, concreto, de sociedad comercial, un tipo específico societario, que puede tener una actividad civil o comercial. Este es el punto diferenciador, actividad civil o comercial. Partiendo de la práctica inexistencia de prohibiciones respecto de las actividades comerciales a las sociedades civiles, hoy en día queda anulada a nivel normativo y jurídico la diferenciación entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Obviamente, en el marco de las relaciones, de la convivencia entre personas jurídicas, siempre se privilegian los tipos societarios. La diferencia sería más de tipo cultural que de tipo normativo. En este sentido, podemos afirmar que se genera de manera constante un desplazamiento paulatino entre el acto de estructuración de la sociedad específicamente mercantil respecto de la sociedad específicamente civil. En su origen, como hemos visto antes, en su origen, las sociedades han surgido como tipos sociales civiles, como necesidades de los ciudadanos para poder emprender. Y poco a poco estas necesidades se han ido haciendo cada vez más complejas, requiriendo instrumentos normativos asimismo más complejos. Esta especificidad, este carácter de complejidad es lo que ha ido dando o dotando de autonomía a nuestro ordenamiento, a nuestro derecho. A tal punto de que llegamos hoy en día a esta famosa definición que hemos aludido al principio, la primera clase en la sesión inaugural de Cándido Paz Ares, de que el derecho societario es la tecnología que sirve, las tecnologías, las herramientas, los elementos que sirven de soporte para que el tipo social en específico pueda conseguir el fin por el que constituyeron la persona jurídica, el fin social, el fin de la asociación, etc. La caracterización de la sociedad, por tanto, se perfila como un medio técnico jurídico a disposición de las actividades económicas. Un medio técnico jurídico que se encuentra a disposición de las actividades, de las concretas actividades económicas que se requieren para lograr el desarrollo, para lograr cristalizar las finalidades económicas. No olviden ustedes que el programa normativo establecido en la Constitución ecuatoriana señala que la Constitución ecuatoriana tiene una economía social de mercado. Tiene algunas caracterizaciones, es solidaria, etcétera, etcétera. Pero la economía ecuatoriana normativamente es una economía social de mercado. ¿Qué significa que sea una economía social de mercado? Es una economía en la que aparece la iniciativa privada para poder emprender, es decir, se protege la libertad de contratación, la libertad de apropiación, la libertad de apropiarse de los medios de producción. Pero al mismo tiempo se señala que la propiedad tiene una función social, por ejemplo, que la economía va a estar regulada, que el Estado podrá intervenir en la economía cuando lo considere pertinente. Es decir, existe una concreta regulación llamada derecho económico estatal en la que el Estado interviene para poder darle cauce específico a las iniciativas privadas. En ese sentido,
la sociedad, el tipo social establecido en la norma del derecho societario, constituye un medio técnico jurídico a disposición de las actividades económicas que la Constitución ecuatoriana ha señalado como básicas y posibles para lograr el desarrollo según la economía social de mercado que se encuentra normativizada en el Ecuador. La preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguna cuestión, duda, comentario? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? No, pues bien, seguimos entonces. Vamos a analizar ciertas diferencias con algunos conceptos en general. Por ejemplo, diferencia entre sociedad y empresa, etc. Es común afirmar que se trataría de conceptos sinónimos, etc. El análisis de la diferencia con otras instituciones, categorías, conceptos jurídicos vinculados con la sociedad o con la sociedad como persona jurídica o con la sociedad como contrato de sociedad, ya sabemos nosotros que la sociedad es una persona jurídica, pero que se origina en un contrato de sociedad. Por tanto, a partir de este momento voy a utilizar de manera habitual e indiferente, dando las mismas connotaciones a contrato de sociedad o a sociedad, porque ya sabemos nosotros cuál es la diferenciación. La sociedad es una persona autónoma, diferenciada de las demás personas físicas. Es una persona no física, muy bien, pero se origina en un contrato. Y la norma establece que se trata del contrato de sociedad. Muy bien. Entonces, en sentido amplio, se puede hacer una diferenciación respecto de conceptos como el de empresa o con el de sociedad de hecho. ¿Qué es una sociedad de hecho? Interesante. ¿Está protegida la sociedad de hecho por el ordenamiento jurídico? Vamos a analizarlo dentro de poco. El problema no ofrece, obviamente, ninguna dificultad respecto del moderno concepto de sociedad que estamos analizando aquí, que se trata de relaciones típicas, es decir, relaciones jurídicas establecidas en la legislación. Según lo que dice la legislación, yo escojo el tipo social, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita simple o comandita por acciones, etc. Ese es un concepto moderno de sociedad. Al referirnos a los contratos asociativos como el joint venture o participativos, hacemos referencia al género y a las especies ampliamente distinguibles. Entonces, el contrato de sociedad es un contrato que hace surgir una persona jurídica. Los otros conceptos, al menos el de joint venture, contrato en asociación o de participación, constituiría solamente un contrato, un mero contrato mercantil que permite actuar a las personas para poder conseguir un fin específico. No genera una personalidad. Muy bien, las distinciones deben hacerse o realizarse en dos diferentes grandes grupos. Uno en relación a las otras instituciones, conceptos o personas jurídicas, y otro en relación a los contratos a los que hemos aludido, o contratos denominados con cláusula de resultado. Por ejemplo, en el marco del primer grupo, la empresa, o en relación a la empresa, es posible realizar una específica diferenciación. La sociedad es un sujeto de derecho y la empresa no lo es. Pudiendo existir la sociedad sin empresa como el supuesto de una sociedad holding. ¿Sí? Hay un holding que es una sociedad que tiene varias empresas en el ámbito de su paquete accionarial. Se trata de una específica organización económica, con lo que el objeto social propiamente de un holding sería constituir una organización económica supraempresarial.
el holding es una empresa. El contrato de sociedad es una persona. Comprendemos la gran diferenciación, ¿no? Esa organización económica como actividad organizada puede encontrar un medio instrumental en la específica forma societaria, por ejemplo, como medio técnico que el sistema jurídico ofrece a la específica o libre decisión negocial, decisión de emprendimiento. La empresa es actividad, dirá la doctrina. La hacienda comercial son los bienes reunidos para realizar una actividad económica. Y por su parte, la sociedad es el concreto sujeto, la concreta persona jurídica que constituye el medio técnico jurídico que viene a fungir como simplificación de las relaciones jurídicas generadas por la organización económica a través del recurso de la personificación, la ficción jurídica llamada persona. Muy importante esta específica diferenciación. Empresa y sociedad. En resumen, la empresa es una actividad, es la actividad económica. La sociedad es la persona, el instrumento técnico jurídico mediante el que esa actividad se lleva a cabo. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, cuando usted dijo un poco antes que para que la sociedad exista en término jurídico vigente, nombró la relación de duración y explicó todo lo que ello contenía. O sea, ¿solo es la relación de duración o hay un elemento más para que es necesario para que exista? Bueno, la relación de duración, y hemos añadido también, o sea, recuerde usted, primer elemento, fin. Pero no basta el mero fin común. Es necesario la relación de duración exteriorizada. A eso se añade unas específicas aportaciones de los socios. Esas aportaciones tienen que estar diferenciadas, tienen que constituir un patrimonio autónomo diferenciado. Y debe existir una organización que autogestione el patrimonio. Esa organización que autogestione el patrimonio alude al principio de organicidad. No basta que él o los socios sean los que gestionen. Es necesario que esa gestión que realizan los socios o un tercero se diferencie de las gestiones propias del ámbito de organización de la persona, que entrega una parte de su patrimonio para que funcione la persona jurídica llamada sociedad, tipo social. Esos serían los elementos. ¿Sí? Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Doctor, buenas noches. Sí, Clever. Buenas noches, doctor. Compañero, buenas noches. Una duda, doctor. Usted también nos manifestaba sobre una sociedad Oxy, que es una sociedad de varias empresas, ¿no? Holding. La pregunta es, holding, la pregunta es, cada empresa tiene su representante legal. ¿La sociedad holding tiene su representante legal? ¿O cómo se representa la sociedad holding? Bueno, dependiendo de la legislación, Clever, pero sí, tendría una representación legal. El asunto es bastante sencillo. Para comprender por qué el holding se diferencia del tipo social en específico, tenemos que aceptar que esa reunión de empresas vinculadas al holding es una reunión de tipo empresarial. El holding del grupo El Juri, el holding del grupo Novoa. Pero desde ese holding, desde esa reunión o sociedad de sociedades, no se organiza la gestión de las sociedades específicas que constituyen el holding. Cada una de esas sociedades es autogobernada, autogestionada. Y por eso tenemos una diferenciación entre tipo social y holding. Ese sería el punto de quiebre. ¿Ok? No basta con que se vincule a un grupo económico. Es necesario que se cumpla con los requisitos. Haciendo uso de la pregunta de la compañera Rosales, es necesario que estén presentes todos estos elementos. No solo el fin común,
Es necesario que exista, más del fin común, un patrimonio diferenciado del patrimonio de los socios y la administración autónoma, diferenciada, que alude al principio de organicidad. Eso no lo tiene el holding. No sé si le aclaré. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos. La diferencia entre la sociedad como tipo social y la asociación. Hemos visto ya nosotros que en un sentido genérico, en un sentido incluso hasta desde una perspectiva de un concepto popular, vulgar, se acepta, así como se acepta que sociedad y empresa son lo mismo, ya hemos visto que no es lo mismo. Asociación y sociedad se entiende que serían lo mismo. El concepto de asociación comprende al de sociedad en una relación de género-especie. Eso sí es una cosa obvia. Y lo hemos visto aquí porque el derecho societario es realización específica del derecho de asociación. Las personas ejercen el derecho de asociación, el derecho fundamental de asociación, y en atención a ese específico ejercicio del derecho fundamental de asociación, persiguen un fin común, pero hacen falta los otros elementos que hemos ido enunciando a lo largo de las clases. En este sentido genérico, se puede afirmar que la asociación es la unión de personas que se realiza por un determinado periodo temporal, con el objeto o finalidad de llevar adelante de manera organizada una finalidad en común. Eso ya lo tenemos claro. Dentro de esta caracterización, cabe, es plausible, incluir a las sociedades, tanto civiles como mercantiles. Sin embargo, debe aclararse que desde las definiciones propias de la dogmática propia del derecho societario, obviamente hay diferencias. Aunque ambas sean sujetos de derecho, dispongan de un patrimonio y de una organización autogestante o autoadministradora de los recursos patrimoniales, fundamentalmente en que los asociados no incorporan beneficios a su patrimonio de los incrementos del activo de la asociación, aunque se puedan beneficiar de los servicios que puedan realizarse por aquella asociación. Lo que no ocurre es la distribución de esos beneficios en el sentido de las utilidades, según lo que se regula en los tipos sociales específicos en la ley societaria. Desde esta perspectiva, esta es una gran diferenciación. La diferenciación entre asociación y la diferenciación entre sociedad. El fin de lucro con la repartición de las específicas utilidades o rendimientos que se tiene en los tipos sociales. Sin embargo, de esta específica diferenciación, no podemos dejar de lado el hecho de que, en general, la mayoría de las legislaciones autoriza a las asociaciones, indiferentemente de su objeto social o su finalidad, las autoriza para que puedan ejercer ciertas actividades si se adecúan a alguno de los tipos sociales. Por ejemplo, eso se encuentra establecido en la legislación ecuatoriana, en la legislación española, en la legislación, en general, en las legislaciones de nuestro entorno cultural, Colombia, Perú, etc. Fuera de la estructura organizativa, deberán aplicarse los principios de asociación, en el sentido de que una asociación tiene como finalidades, finalidad u objeto para la realización de su actividad, fines altruistas. Por su parte, la sociedad o tipo social tiene como finalidad el fin de lucro. El fin de lucro, buscar rendimientos, buscar que la propiedad privada de los medios de producción genere ganancia. En términos de la dialéctica marxista, pues procurar el plusvalor, generar siempre un plusvalor.
Esa es la lógica del capital, ¿no? La lógica del capital es generar siempre un plusvalor. Pues esa es la lógica esa es la lógica en el ámbito de los fines de los tipos sociales. Preguntas hasta aquí, por favor. Vamos avanzando en las diferenciaciones. Preguntas hasta aquí. Bueno, pues continuamos entonces. Si no hay preguntas, continuamos. No hay dudas, comentarios, continuamos. Diferenciación entre los tipos sociales y las asociaciones mutuales. Las mutuas. Pues las mutuas son tipos de asociaciones que en general se constituyen inspiradas por los principios de solidaridad. Es decir, con el objeto de otorgarse o brindarse entre sus asociados ayuda recíproca. Ayuda recíproca frente a riesgos específicos o en procura de su bienestar material. ¿Cuál es la lógica? Pues todos los asociados contribuyen con una cuota diaria, semanal, mensual, anual, etcétera, como quiera que se establezca, y en función de esas cuotas, pues se van procurando beneficios. Una mutua, una mutualista. Esa es la lógica de las mutuas, ¿no? Un caso que está en boga en la mayoría de las legislaciones son estas asociaciones de tipo mutual para la compra programada, ¿no? Grupos de 10, 20, 30, 40, 50 personas se asocian. Por ejemplo, la mutualista Pichincha, se asocian, son un grupo y mes a mes van sorteando las personas que se hacen adjudicatarias de un monto de dinero para la adquisición de un vehículo o de una propiedad, de una vivienda. Entonces es un contrato de mutua en el que los participantes deciden, aceptan las reglas del juego. Todos dan una aportación mensual y en función de esa aportación mensual, cada cierto tiempo, puede ser al mes, cada 2 meses, etcétera, se sortean y se reciben los beneficios que han sido pactados previamente. Disculpe, ¿y las asociaciones benéficas, digamos, para niños con cáncer no tienen nada que ver ahí? Sí, bueno, ya vamos a ver la diferenciación con ese tipo de asociaciones. La mutua no estaría en ese ámbito porque las asociaciones a las que usted alude, compañera Rosales, estarían en el ámbito de las ONG o las fundaciones, por ejemplo. Una fundación o una ONG. Ya vamos a ir viendo cuáles son esas diferencias, ¿no? Entre las principales prestaciones mutuales encontramos la que he relatado. También está el otorgamiento de subsidios. Se reúnen los mutuantes, dan una contraprestación y si ocurre un accidente, por ejemplo, a aquel que ha sido víctima del accidente, pues se le da una contraprestación. Es un ejemplo muy típico. Préstamos, seguros, construcción, compraventa de viviendas, otorgamiento de préstamos, tal y como he señalado, promoción cultural, educativa, deportiva, becas para los hijos, por ejemplo. Es muy habitual en otros países las mutuas para las becas de los hijos. Tienen un régimen especial, diferenciado de los tipos sociales que nosotros estudiaremos en el ámbito de nuestro derecho societario. Fundación. Muy bien, la compañera Rosales. Configura la fundación un específico típico de persona jurídica con una especial regulación. Lo interesante de la fundación es que puede subsistir sin titular alguno. Persigue fines de bien común que no están disponibles por los socios
y la fundación tiene un fin también altruista. La fundación que se dedica, por ejemplo, a ayudar a las personas con cáncer, a los niños que están en la calle, etc. Fundaciones que un tipo de persona jurídica específico que no tiene un fin de lucro, sino la finalidad consiste en ayudar, realizar actividades para poder generar los ingresos necesarios para poder cumplir con esa actividad. Bueno, las fundaciones también subsisten mucho de las donaciones. Ojo, las donaciones también son una de las fuentes importantes de ingresos para las fundaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchas fundaciones. A través de estas fundaciones genera muchísimas actividades. Aquí en Guayaquil una de las más famosas es Fundacen, ¿no? Una fundación para la realización de actividades médicas. Están englobadas muchísimas instituciones ahí y se atiende a muchísima gente. La iglesia también funciona a través de fundaciones. Por ejemplo, a nivel internacional y a nivel nacional, la llamada Cáritas. Cáritas es una organización sin fines de lucro que promueve la satisfacción de las necesidades alimenticias para aquellos que no tienen o que tienen escasos recursos. Pues bien, ya estudiaremos en detalle esto. Lo importante es ver que una fundación no es lo mismo que un tipo social. Hay unas específicas diferencias. Una consulta. Usted dijo que la fundación puede subsistir sin titular alguno. Al decir titular alguno, se refiere a los representantes legales de esas fundaciones. Sí, exactamente. Una fundación puede, por ejemplo, quedarse suspendida en el tiempo y después reactivarse. Es más, existe la específica reglamentación para poder reactivar. Cuando una fundación se queda en el tiempo suspendida porque las actividades se han dejado de realizar y no hay mayores repercusiones. Entonces luego se reactiva, se realiza el trámite propicio y funciona nuevamente la fundación. Eso no excluye la posibilidad de la obligación que tienen las fundaciones de cumplir con las normativas específicas, ¿no? Declaración de impuestos, etcétera, etcétera. Ojo, las fundaciones y las ONG, un pequeño paréntesis, ¿no? Son tipos de persona jurídica utilizados siempre para eludir responsabilidades, ¿no? Hay muchos casos de utilización fraudulenta de fundaciones o de ONGs para poder realizar lavado de activos, por ejemplo. Entonces hay que tener siempre en cuenta aquello, ¿no? Doctor, en este caso, por decir, en mi trabajo queremos realizar dos procesos, mediante uno es monitorio y el otro ejecutivo a una fundación. Si esta, por decir, está suspendida, igual cabe la acción judicial contra la fundación. Un juicio monitorio. Y otro ejecutivo, por uno de sobregiros y otro un pagaré a la orden. Claro, pero significa que entonces la fundación sí tiene titular y el titular realizó esos actos jurídicos. Entonces usted tiene que perseguir a la fundación a través de la realización de esos actos jurídicos realizados por el representante legal de la fundación. Entonces, en el caso del monitorio, pues, si cumple con las reglas, la factura le sirve. Imagino que es una factura, ¿no? Es un contrato de cuenta corriente debido a sobregiros, una liquidación de sobregiros. Ya, ¿y qué valor es? Si mal no estoy, el capital es alrededor de 3.000, pero con los intereses que tiene el banco asciende a casi 10.000. Pero obviamente en el monitorio los intereses corren a partir de la situación. Ya, entonces por eso utilizan el monitorio. Muy bien, está bien. ¿Y el ejecutivo con base en qué? ¿Qué documento? El ejecutivo es un pagaré a la orden, en el cual se encuentra en mora. O sea, no cumplió con las cuotas. ¿El pagaré no tiene garantía? No. Es un pagaré sin garantía. Pues bien, sí, efectivamente aquí tiene que realizar el juicio ejecutivo por el pagaré. ¿Qué monto tiene el pagaré? Si mal no estoy, creo que es de 5.000.
$5.000. Bueno, por lo que es un título ejecutivo, van por el ejecutivo. ¿Ese pagaré es un pagaré en garantía o es el pagaré de la obligación? El pagaré es la obligación que adquirió en este caso el representante legal en nombre de la compañía, en nombre de la fundación. Estamos seguros, o sea, debo y pagaré. O sea, es decir, recibió dinero y a cambio pagaré. No es sí, exacto. Como consecuencia de la existencia de una obligación apareció el pagaré. No, solamente adquirió, por decirlo así, el pagaré para obtener, en este caso, es como un préstamo que le hizo el Banco Pichincha para la fundación y también en este caso aperturó la cuenta corriente en la cual se encuentra sobregirada. Ya, muy bien. Entonces tiene que revisar, la pregunta que le hago es muy importante porque el pagaré en garantía no da derecho. La gente se olvida al momento de excepcionarse, cuando uno presenta la demanda, la contraparte tiene que establecer las excepciones. Ustedes, bueno, ya están en séptimo semestre y ya deben conocer estos detalles. Las partes deben excepcionarse. Y cuando existe un pagaré en garantía, yo me excepciono diciendo que el pagaré no tiene fundamento en obligación alguna. Es un pagaré en garantía. Entonces, por eso le preguntaba. Efectivamente, tienen que realizar un juicio ejecutivo para cobrar la obligación principal consignada en el pagaré, debo y pagaré, y un monitorio. ¿Contra quién van a hacer estas actividades? Contra la fundación, en la persona de su representante legal, que en este caso fue el que suscribió los documentos. Su representante legal actual o pasado, ¿no? Y esos son los documentos que le van a servir de soporte para poder iniciar sus acciones. Sí, sin ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Seguimos entonces. Cooperativa. Cooperativa y sociedad. Cooperativa y sociedad. La doctrina tiene mucha cautela al momento de distinguir entre cooperativa y sociedad. Esto es evidente. Si nosotros observamos las diferentes legislaciones, vamos a encontrar consignadas las diferentes regulaciones de las cooperativas y de las sociedades. Sin duda alguna, las cooperativas constituyen una categoría muy especial de sociedades. No son los tipos sociales tradicionales, son personas jurídicas especialísimas, que están destinadas a un específico objeto social. Yo, siguiendo un sector de la doctrina, prefiero denominarla sociedad cooperativa. Porque la cooperativa no deja de ser una sociedad, pero no es un tipo social tradicional. Entonces prefiero el término de sociedad cooperativa. Y como vamos a observar, vamos a incluir su estudio en el ámbito del derecho de sociedades. La diferenciación radicaría entre la sociedad cooperativa y los tradicionales tipos sociales, radicaría en el objeto y el ánimo de lucro. Esas son las particulares diferenciaciones. El fin desinteresado, bueno, se sigue sumando gente, ya vamos a terminar la clase y se suma la gente. El fin desinteresado de la cooperativa hace que no constituya un tipo social tradicional. El fin desinteresado de la cooperativa. Los socios o cooperados se reúnen en una finalidad específica para procurarse unos bienes, etcétera, etcétera. Pero no persiguen fin de lucro. Teóricamente, legalmente, no persiguen fin de lucro. Pero sí pueden generar unas expectativas de beneficio común. Por ejemplo, otorgarse créditos en función del crecimiento de los cooperados. Una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, tienen muchos cooperados
y entre ellos se prestan dinero a unas tasas preferenciales, a unas tasas mucho más amigables, asequibles. Esa puede ser la finalidad. No tienen fin de lucro, no generan rendimientos para los socios, pero tienen unas específicas finalidades, beneficios que se procuran entre sí. Esa sería una diferenciación, pero en lo demás funcionan como una sociedad. Por eso yo prefiero el término de sociedad cooperativa. Ya veremos en sí, cuando nos toque hablar de los tipos sociales, mucho después, unas unidades mucho después, en qué consiste. Bueno, son las 6:26. Tenemos que hacer la tutoría. Pero ustedes no preguntan nada. Me preocupa eso, que son un curso que no pregunta nada. O yo explico muy bien. Doctor, una pregunta. Muy bien, mejor. Doctor, ¿las cooperativas bajo quién están reguladas? ¿La Superintendencia de Bancos? Bueno, dependiendo, ¿no? Cooperativa de ahorro y crédito, si que son unas cooperativas, según lo que establece la legislación en esa materia, sí, están reguladas por ese ente, pero si son cooperativas con otras finalidades, no. Por ejemplo, hay cooperativas sociales, gestionadas a través de la regla de los consorcios o de las asociaciones que regula el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todo depende de la actividad que realice. Si es una cooperativa que se dedica a prestar dinero, pues esa cooperativa debe seguir las regulaciones de la Superintendencia de Bancos. No sé si me explico. La cooperativa en función de las concretas finalidades que debe realizar. Cualquier institución o entidad u organización que se dedique a prestar dinero debe estar regulada, controlada, supervisada por la Superintendencia de Bancos, ya sea una financiera, una cooperativa o un banco. Pero no es en sí que sea una, no es porque es cooperativa, es porque es una cooperativa que se dedica a actividades que son reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Lo mismo, en la Superintendencia de Bancos y Seguros también están ahora incluidas las compañías de seguros y reaseguros. Por la normativa. Sí, Rashid. Yo tengo entendido que las cooperativas las regula la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no la Super de Bancos. Pero las que prestan dinero, sí, Rashid. Tienen que pasar por la observación y cumplimiento de esas reglamentaciones. Las de la economía solidaria son las que no tienen, por ejemplo, no conozco la específica normativa, pero si no superan un monto, cuando ya superan un monto específico de capital, pasan al control de la Superintendencia de Bancos. Cuando esas actividades son reducidas según el monto de su capital, se quedan con esa superintendencia solidaria, etc. Doctor, pero también tengo entendido que en las cooperativas son, lo que usted está explicando, las llamaban abiertas y cerradas. Las abiertas son las que, diga usted, tipo la Nacional o ese tipo de cooperativas, la Dolorosa, la 29 de Julio. Y dentro de las entidades públicas, desde hace muchos años, entidades grandes hacen sus cooperativas cerradas. Entonces ellas son reguladas por el MIE cuando son básicamente cerradas. Las otras las regula, como usted dice, la Super de Bancos y Seguros. Sí, no soy experto en esas cuestiones, pero tengo entendido que es así. Pero lo que les trato de decir es que está en relación con la actividad que realizan. Si es una actividad que amerita ser observada y regulada por la Super de Bancos, caen en ese ámbito. Si es el criterio de que son abiertas porque superan el monto del capital suscrito, etcétera, pues pasan a ser supervisadas y controladas por ese ente de control. De lo contrario, se quedan en el otro ámbito. Doctor, y la cosa algo más, el caso de la cooperativa nacional, ella ya no es cooperativa nacional, por el excedente que tiene, pasan a ser banco, por eso se llama Banco Coop Nacional, le permitieron hacerse banco. Imagínense, ¿no? Ya ellos ya son un banco, ¿no? Así como se maneja. Esa cooperativa no le cambiaron el nombre porque es con lo que captan el sector microempresarial o más la gente que está en el detalle. Por eso se llamándose
pero es Banco Coop Nacional ahora. Ya Muy bien. subieron de categoría por los montos que manejan, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pedro, por su aclaración. Bienvenida. Doctor, doctor, usted manifestaba que la Constitución tiene una economía social de mercado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, referente a lo que usted manifestaba también sobre las fundaciones, o sea, el derecho societario aquí no nos queda viendo un poco para ver si puede regular o tratar de ponerle un fin a que no sean las fundaciones objeto de, por ejemplo, de lavado de activos o cosas por el estilo. O sea, usted dice que el derecho societario tiene que regular de mejor manera ese ámbito para evitar que sean utilizadas con esos fines. Exacto. Sí, pero bueno, la norma está ahí, Espinosa. La normativa es bastante clara. Aquí Ecuador, mire, Ecuador destaca por la gran profusión de leyes y al mismo tiempo destaca por el incumplimiento de esas leyes. O sea, no es falta de leyes, es más bien que se cumplan. Leyes administrativas y de control jurídico, administrativo y penal para evitar esos actos tenemos más que suficientes. Lo que hacen falta es activarlas u operadores jurídicos. Pero también, ojo, no resulta tan sencillo, porque ¿cómo se detecta si opera o no opera? Es necesario siempre verificar las actividades inusuales, ¿no? En el ámbito del lavado de activos, toda transacción que supere un monto específico, creo que son $10,000, pues está sujeto a ser declarado como actividad sospechosa. Desde esa perspectiva, si una fundación realiza muchísimas actividades sospechosas, pues entonces el ente de control debe realizar una investigación de rutina para verificar si sus actividades son lícitas, etc. Entonces, esa es la normativa que ya existe, Edgar. Debemos tratar de que se cumpla. Sí existe, debemos tratar que se cumpla, pero hay muchos fenómenos. Por ejemplo, mire, es típico y común, bueno, ahorita estas clases son grabadas y encima yo las pongo en YouTube, no puedo hablar mucho, pero es común que se rumore y se escuche que muchos bancos reciban recursos mediante transferencia o depósitos y luego pida la justificación. Es decir, al banco ya ingresó la plata, ingresó el dinero, y después de que ese dinero ya está dentro del banco, contabilizado por el banco lo reporta como una actividad sospechosa. Pero ¿quién controla internamente? Si eso es solamente un asiento contable, ¿quién controla internamente si el banco utiliza o no utiliza ese dinero? ¿Me explico? Entonces, es necesario avanzar hacia mecanismos efectivos de control. La norma está ahí, existe. Debería realizarse, por ejemplo, una específica retención de esos fondos. No solo la consignación a través del asiento contable, sino una retención para que esos fondos no sean utilizados. Hoy en día eso no existe. Pero no estoy hablando de fundaciones, estoy hablando de entidades financieras, que son sujetos obligados por la ley administrativa, ley orgánica administrativa para la erradicación del lavado de activos, para reportar las actividades inusuales. Pero no solo ellos, toda empresa o persona jurídica que entre sus actividades realice operaciones que superen ese monto, están obligados a reportar, son obligados jurídicos para reportar. Entonces, insisto, no me parece que debemos endilgarle este problema al derecho societario. Las otras parcelas del ordenamiento jurídico, las otras entidades de control que responden más bien al control administrativo, son los que deben trabajar un poco más. El derecho societario tiene que estar permeabilizado para poder conducir los capitales. Si nosotros comenzamos a poner restricciones, ¿quién va a decidir emprender? Si resulta carísimo emprender. Ya aquí en el Ecuador resulta caro emprender. Ustedes se han puesto a pensar cuánto cuesta $1 en Ecuador. Ecuador tiene la economía dolarizada más cara. $1 puede costar entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22% en las personas jurídicas, en las sociedades que se dedican a la venta de dinero, a la compra y venta de dinero, es decir, los bancos, financieras, cooperativas. Y luego, sin mencionar la economía sumergida, los chulqueros.
¿Cuánto puede costar $1 en el Chulco? Pues ya es inimaginable. Entonces, Ecuador tiene una economía que requiere más bien normativa más laxa a nivel societario y que las entidades de control trabajen. Porque si ponemos más normativas, créame que no va a quedar nadie que se quede para emprender aquí. Estamos en una situación crítica, Espinosa, para estar poniendo más restricciones desde el derecho societario. El derecho societario tiene que ser más libre, y que las otras parcelas del ordenamiento se dediquen a hacer los controles que ya están establecidos en su propia legislación. No sé si con eso le aclaro o lo confundo más. Sí, sí, doctor. Muy Claro. particular, ¿no? Muy bien. Otras cuestiones más. Creo que Yanes iba a hablar, ¿no? Sí, doctor, muy buenas tardes. Era sobre el tema del Banco Cooperativa Nacional, que la Superintendencia de Bancos lo obligó a convertirse en banco por la cantidad de captación de dinero que ellos tenían. Y lo que respecta también al compañero Espinosa, los bancos tienen de que $10,000, ellos les hacen firmar un documento indicando de que el cliente se responsabiliza por que el dinero no sea de origen ilícito. Pero también se da aquí en la ciudad, más que todo en el Ecuador en general, lo que se llama pitufiar, cuando son depósitos pequeños en diferentes cuentas y que luego terminan en una sola cuenta, que eso también es analizado por la ex UAF, la Unidad de Análisis Financiero, si no me equivoco. Sí, claro. Muy bien, gracias por su aportación. Lo que dice el compañero Yanes corrobora que más bien tienen que trabajar las otras parcelas del ordenamiento jurídico y el derecho societario tiene que dedicarse a lo que es su objeto o finalidad. Recuerde usted, compañero Espinosa, lo que les vengo repitiendo desde las primeras clases, el derecho societario es esta herramienta, es la tecnología que debe servir de cauce para lograr que la finalidad social del tipo social en específico se llegue a cumplir, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, en las diferentes legislaciones, en las diferentes normas. No podemos ponerle más trabas al derecho societario. Vamos a hacer de derecho societario derecho administrativo, y eso no corresponde con el objeto de nuestra materia. Tenemos que tratar de pelear por aquello. Bueno, al menos si alguno quiere ser societarista aquí, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Alguna otra cuestión? Si no, sigamos, seguimos y concluimos ya mismo. Bueno, esto es el espacio que toca ahorita, es para la tutoría, para que ustedes los trabajos que se van enviando, los foros, las actividades, los artículos que yo he enviado a leer, pues si tienen alguna duda, comentario, opinión, pues lo vamos viendo aquí. Pero veo que no hay nada, ¿no? Entonces seguimos. ¿Hay alguna duda, comentario, opinión? Las cosas también que van quedando en el tintero, ¿no? De las clases pasadas. Alvarado. Sí, doctor, una consulta. En el trabajo que usted me va a leer, ese foro, que eran como 40 páginas, hablaba mucho sobre la cuestión del dinero, perdón, de las sociedades, de las empresas o las entidades, cómo las iban formando y tenían una idea, partían de la parte europea, ¿no? Lo que es la unión, básicamente, cómo se tomaba como base la supranacionalidad que hace la Unión Europea y luego lo traía hacia la cuestión de Chile, ¿no? Yo me puse a revisar un poquito más, pero ahí había una distorsión porque yo de lo que recuerdo, la Unión Europea y lo que es América Latina, cuando se hizo el tratado, no es el tratado, la comunidad andina creo que era, nunca tuvo esa similitud y eso le quería hacer la consulta. ¿Será que no, se le escucha entrecortado? Más por cuestiones ya dogmáticas o por cuestiones también dogmáticas o de credibilidad? No, se le escuchó entrecortado. No me quedó claro porque yo estuve leyendo casi, perdón, y se convierte en un ente supranacional y abarca muchas ideologías, ¿no? En Europa están países socialistas, capitalistas y todo, y ellos se manejan en ese nivel supranacional, ¿no? ¿Verdad? En el documento que usted nos envió a leer. Y hacía la comparación con Latinoamérica, en especial con Chile,
es el país que mejor ha avanzado en su parte social o económica. Pero mi consulta era, quizás Europa o la Unión Europea se junta o puede avanzar por cuestiones de credibilidad, de educación, y no como nosotros en Latinoamérica, que no pudimos formarnos. Todas las comunidades que se hacen realmente quedan en el aire, no tienen ningún fin más que político. Bueno, mi pregunta iba hacia aquello, o sea, si de pronto usted tiene alguna información adicional, porque a mí me quedó la duda en esa lectura. Bueno, a ver, la idea del foro estaba relacionada con poder comprender, observar que los instrumentos de la economía, las relaciones económicas, los presupuestos de estas relaciones económicas son las que configuran las necesidades que hacen surgir el derecho societario. El derecho societario es una respuesta a esos condicionamientos fáctico-normativos específicos. El caso que se analiza en ese artículo académico es de los ordenamientos que han pasado por esa trayectoria, ¿no? Está el caso de la Unión Europea, como usted bien señala, Chile, etc. Pero la cuestión, ya le voy a contestar a su pregunta, pero primero quería aclarar que la finalidad del foro era comprender aquello. Nosotros, desde esa perspectiva, también somos parte de esa misma tradición jurídica. El desarrollo de nuestro derecho societario está vinculado a nuestras específicas necesidades, a nuestras relaciones económicas, fáctico-normativas y económicas. Y en función de eso tenemos las normas que tenemos los tipos sociales que tenemos los desarrollos normativos que tenemos. Por ejemplo, el amplio bagaje sobre la reestructuración de empresas que se tiene en otros países no lo tenemos nosotros, porque nuestras empresas generalmente son unifamiliares, son familiares. Son pocas las empresas que hacen una democratización del capital. Son contadas, muy pocas. Entonces, desde esa perspectiva, pero no significa que la metodología del artículo no nos sirve y mucho. Ahora, contestándole a lo que usted dice, yo no considero que la razón por la cual nosotros tengamos un desarrollo distinto, yo lo llamo así, un desarrollo distinto o más lento, tenga que ver con la educación o tenga que ver con la cultura. Yo, en mi opinión, no sé si usted se da cuenta que Europa, hasta hace escasos 70 años, vivió la peor guerra de la historia y se mataban como si fuesen animales. Entonces, tenemos que comprender aquello, ¿no? Ellos han vivido una cruenta historia que demuestra que su cultura, más que resultado de una gran construcción intelectual, obedece al establecimiento de límites negativos. No es las ideas kantianas o las ideas de Hegel las que han forjado la Unión Europea. Lo que ha forjado la Unión Europea ha sido la comprensión de que si no se establecen límites, pues mañana más tarde va a aparecer otra persona con unas capacidades absolutas de destruir al ser humano y que es necesario establecer esos límites para las personas y para los estados. Eso es lo que ha hecho de Europa lo que es Europa. Y aún así hay que matizar, ¿no? Tenemos grandes deudas que tienen ellos con el mundo, ¿no? A mi juicio, para contestarle, Pedro, lo que constituye el gran factor de poco desarrollo de nuestro derecho societario en general, del derecho y de la economía ecuatoriana, obedece a la relación de intercambio en términos de valor. Yo le pongo un ejemplo sencillo. El derecho societario está vinculado con la función de intercambio en términos de valor. Les pongo un ejemplo sencillo. Mis estudiantes ya tienen que conocerlo, porque yo de esto les hablo en las clases para poder fundamentar. Si usted, Pedro, quiere comprar un carro europeo, un buen carro europeo, o cualquiera de los compañeros que están aquí, por ejemplo, ¿qué carro sería? Un Audi, el mejor de los Audis. ¿Cuánto vale? $100.000, $200.000, ¿cuánto vale?
Está en el orden de los $100.000. Un Audi, un coupé deportivo, un TT, digámoslo así. Bueno, ¿no? $100.000. Está en el orden de los $100.000, puesto aquí, pues, ¿no? Puesto aquí. $100.000. Ellos, con un solo bien, obtienen $100.000. Nosotros, ¿cuántos bienes tenemos que producir para obtener $100.000? Si lo ponemos en términos de banano, ¿cuánto sería? Si lo ponemos en términos de camarón, ¿cuánto sería? Si los ponemos en términos de café, ¿cuánto sería? Si los ponemos en términos de cacao, ¿cuánto sería? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación de intercambio en términos de valor es lo que a nosotros nos perjudica. Ellos no son ricos, no son países ricos porque tengan una mejor cultura. Claro que si tienen recursos para mantener la cultura y la educación, van a tener mejores estándares de vida. Pero sobre todo, su desarrollo se debe u obedece a su relación positiva de valor en términos de intercambio en términos de valor. Ejemplo, Ecuador gasta una cantidad exorbitante de trabajo, de tiempo, de capital, de mano de obra, para poder conseguir esos $100.000. ¿Cuántas personas deben trabajar? ¿Cuántos recursos se deben destinar? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, para conseguir esos $100.000. Y sin embargo, ellos, con una maquinita, hacen un carro. ¿Cuántos carros producen al día, a la semana, al mes, etcétera? Esa relación de valor en términos de intercambio, que en general es siempre negativa para el Ecuador y los países latinoamericanos, a excepto de Chile y ciertas ciudades satélites brasileñas, colombianas, peruanas, Argentina ya no después de la última crisis, gran crisis que está soportando, hace que nosotros vayamos a ser siempre pobres. O sea, el Ecuador es un país que si no apuesta por transformar esa relación de valor en términos de intercambio, seguirá siendo pobre. Por mucho que discutamos, que pensemos, que disgreguemos, que trabajemos, etc. Hay que conocer adecuadamente los fundamentos de la economía y del derecho para conocer las soluciones y las propuestas. Entonces yo le insisto, Pedro, esa es la primera y más importante razón de la diferencia en el desarrollo, que nosotros seguimos teniendo una base productiva en la que utilizamos muchos recursos y obtenemos muy pocos réditos, mientras ellos realmente utilizan muy pocos recursos y obtienen muchos réditos, porque ellos se dedican a vender tecnología, productos con muy alto valor agregado, mientras que nosotros nos dedicamos a vender poco más tierra. El producto que sale de la tierra, inmediatamente que sale, lo vendemos. Entonces, eso genera graves diferencias. El otro tema está vinculado con los condicionamientos históricos de la diferenciación entre personas establecida en las normas. Es decir, ¿cuál es la razón objetiva para tener las tasas o tipos de interés que tenemos en este país, en una economía dolarizada? ¿Quién me puede dar una explicación? No la tenemos. Están ahí simplemente porque obedece a un status quo. Todas las economías dolarizadas o economías del primer mundo tienen tipos de interés bajísimos. El Ecuador tiene unos tipos de interés altísimos. ¿Cómo es posible que una familia en Ecuador que decide realizar un negocio de una compra-venta, de una compra, una adquisición de una casa con un contrato de hipoteca, tenga que pagar por ese contrato de hipoteca 8, 9, 10, 11% de hipoteca? En el mejor de los casos le dicen hipoteca social y solidaria, 6, 7%, y piensan que están haciendo un favor, cuando el valor de una hipoteca social no debe pasar de la tasa máxima del precio del dinero más barato de la economía de rendimiento, 2, 3, 4%. Entonces, esos son los otros condicionamientos. Si usted suma esas dos cosas, Pedro, se va a dar cuenta de que nosotros tenemos esos graves condicionamientos, esas graves taras que impiden nuestro desarrollo. Esas dos cosas serían un motor de cambio fabuloso, que permitiría que se desarrolle la economía, que haya más oportunidades y que en general la gente pueda tener una vida digna, ¿no? Una vida con oportunidad. Hasta que eso no cambie, créame que lo mucho que podemos hacer es tratar de desarrollarnos, formarnos para conseguir un trabajito modesto y formar parte de la clase media. Ese es un poco el panorama desde la ciencia. Ojo, yo les estoy dando respuestas desde la ciencia. Si alguno quiere
revisar estas cuestiones, le invito a leer a Fortino Vela, al profesor Fernando Noriega Ureña, que son economistas del máximo nivel, que escriben sobre estas cuestiones. La vinculación, por tanto, del trabajo en el foro era poder ver que indiferentemente de las necesidades que tenga cada economía, ya sea una economía desarrollada, súper desarrollada como la europea, la japonesa, o una economía muy desarrollada como la chilena, o una economía no tan desarrollada como la ecuatoriana, esas necesidades de la economía, esos factores, esas relaciones de la economía son las que generan las necesidades para el desarrollo de las normas. Nosotros tenemos las normas que nuestra economía requiere. Las normas societarias que nuestra economía requiere son las que tenemos vigentes. Por eso, esa era la finalidad del foro, ¿no? Observar cómo nuestro derecho societario está muy condicionado por esas relaciones previas de la economía. Muy bien. ¿Alguien iba a hablar? Por ahí alzó la mano, creo que Edison Cruz. Lenín Edison, ¿está bien Cruz? No sé, no leo bien el... No iba a hablar el compañero. No, doctor, no. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Muy bien, continúo entonces para ya terminar en los escasos minutos que nos quedan. En relación, el concepto de sociedad, el contrato de sociedad, la persona jurídica llamada sociedad o el tipo social establecido en la normativa vigente y su relación con los contratos, con otros tipos de contratos. Por ejemplo, el contrato de, ya lo he mencionado antes, ¿no? El contrato de sociedad y el contrato de joint venture. ¿Cuál es la diferenciación entre este específico contrato? El contrato de asociación o de participación es un contrato en el que pueden intervenir personas físicas o no físicas para conseguir un fin común. Ese fin común puede ser la realización de un negocio o el emprendimiento, una empresa. Hacer una empresa, una actividad empresarial concreta. Entonces tienen en común casi todos los elementos del contrato de sociedad o del tipo social. ¿Qué es lo que no tienen en común? Que no hace surgir una persona jurídica. El contrato de joint venture no hace surgir la personalidad jurídica. El contrato de joint venture, por tanto, tampoco genera el aparecimiento de un nuevo patrimonio. Se sigue gestionando la actividad empresarial específica por la cual se asociaron las personas a través del joint venture o del contrato de asociación y, sin embargo, sus patrimonios siguen manteniéndose individuales. ¿Cómo se realiza la gestión, la administración? Pues de manera mancomunada. O las partes pueden decidir. Por ejemplo, en el propio contrato queda establecido que las partes de común acuerdo designan delegados que van a administrar la actividad empresarial. O las partes de común acuerdo aceptan que una de las partes administre la actividad empresarial. Eso no excluye la responsabilidad, ojo, etcétera. La finalidad sigue siendo de lucro. El fin social sigue siendo similar, pero no hay una nueva persona y tampoco hay unión de patrimonio. Entonces, bueno, nos vamos a quedar aquí. Le pido a la compañera Rosales que me ayuda, ¿no? No, ¿quién es? Medina, perdón. Medina. Yo soy en la mañana. En la mañana, ya, sí, estoy confundido. Aquí. Compañera Medina, por favor, recuérdeme que nos quedamos aquí. Relación entre el tipo social, entre el concepto de sociedad y los contratos, o los otros tipos de contratos. Ya hemos visto el joint venture, vamos después del joint venture. Si no tenemos nada más que agregar, pues les agradezco muchísimo por su asistencia, por su participación. Ruego especialmente a aquellos que no están participando que lo hagan. Participar no es preguntar cualquier cosa, ¿no? Participar es tratar de vincularse a las explicaciones que estamos dando en el curso, a los debates que se van formando, a las discusiones, pequeñas discusiones que se van formando, a los foros, a las cosas que vamos haciendo en el curso. Les pido de favor que participen de ese modo. Les agradezco por su asistencia y por su participación y nos vemos la próxima clase. ¿La próxima clase cuándo es?
Mañana. Mañana. Doctor, Sí, Pamela. una consultita. En la plataforma hay algo que dice cuestionario sobre la clasificación de sociedades. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues no sé si ya está activado. Creo que todavía no corresponde que lo active. No, ese cuestionario no tiene preguntas agregadas, profesora, aún está. No, sí tiene las preguntas, lo que pasa es que no están activadas. Entonces, porque todavía no corresponde. No hemos visto todavía esos temas. Entonces, cuando ya lo revisemos, lo activo para que lo vayan contestando. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Doctor, una consulta. A mí me queda algo de duda. El horario que me aparece a mí es de 5:30 a 8:30, las clases. O va a ser de 5:30 a 7 de la noche y hay que hacer alguna otra actividad. Disculpe la pregunta. El horario de la actividad sincrónica es de 5:30 a 7. Y luego les queda la actividad asincrónica, que es continuar con la realización de las actividades que están colgadas. Ya, les pido de favor que vayan leyendo los artículos que les he ido enviando, para que cuando hagamos la evaluación, yo voy a tratar los contenidos. La verdad es que el sílabus es bastante ambicioso. Entonces voy a tratar de tomar alguna evaluación entre medias, para que al final no tengamos que hacer un examen cumulativo, ¿no? Entonces, les pido que vayan leyendo, sopesando la información para tratar de hacer una evaluación entre medias. ¿Ok? Abogado, una pregunta. Referente a los artículos, solamente vamos a tener ese material de apoyo de los artículos, nada más. Bueno, también están unos libros, ¿no? Ya, y nada más, solo eso. Ahí listo. Gracias. Esa era mi duda. Bueno, si quiere algo más, le mando más, pero están como unos 10, 12 recursos. No me refería a eso, profesor, sino que, o sea, a veces los docentes se basan en diapositivas y eso, entonces nos facilita un poco, o sea, la clase. Esa era mi duda nada más. No. Ya listo, abogado, gracias. Listo, no se preocupe. Bueno, muy bien, saludos a todos. Damos por concluida esta sesión. Gracias, doctor. Saludos.